dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ese es el fin de la cuestión, de la pequeña reflexión que quería compartir con ustedes. Y viene hace tiempo, si ustedes no se olvidaron, hace tiempo el Señor viene hablando de altar, ¿verdad? Altar de adoración, de adoración a su nombre. Y acá, la historia, todos los que ya la saben, estaba Elías, era el profeta de Dios, y estaban los otros profetas, que eran los profetas de Baal. Entonces ahí en el versículo 18, 21, Elías le dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces ahí está en una lucha de decir, ese pueblo decía, él decía: ¿hasta cuándo van a estar entre dos dioses? Si ustedes creen que Baal, bueno, vayan. Pero si es Dios, ¿qué dice? Si Jehová es Dios, seguidle. Seguidle. Y yo creo que todos los días de nuestra vida también está esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo está esta pregunta? Cuando vienen pensamientos, cuando vienen tentaciones, ¿no? A nuestras vidas, y uno tiene que decidir si hace y se deja llevar por Baal, por así decirlo, que es la carne, los deseos de la carne, o por lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Que nos aconseja, y seguir los consejos de Dios, que son para vida eterna, dice su palabra. Amén. Entonces el pueblo estaba ahí, y los de Baal, bueno, no le quiero contar el video, porque ya cada uno de ustedes la conocen, que hicieron dos altares, un altar para Baal, otro altar para el verdadero Dios Jehová, ¿sí? Entonces los de Baal hicieron todo lo que hicieron, se laceraban, llamaban, ¿qué es lo que no hacían? ¿No? Hasta que se dice. Pero no pasaba nada, hasta que Elías dijo, dice: acercaos a mí, ¿no? Y el pueblo dice que se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y en esta mañana quiero enfatizar en el altar. Yo siempre digo muchas veces, pero eso me da en sentido personal, y cuando hablo con personas, de enfatizar esto del altar, ¿sí? Y que nosotros, una vez daba testimonio acá cuando el Señor decía, ¿no? De levantar un altar para Él. De levantar un altar para Él en el lugar que estuviéramos, ¿sí? Y se acuerdan que yo le daba testimonio del tren. ¿Se acuerdan todos? Sí, se acuerdan. Amén. Entonces él decía, cuando yo le decía: sí, Señor, pues ya lo hace. ¿A qué te me vas a mandar a mí a hacerlo otra vez? Y ya lo hace. Y me dijo: sí, pero ¿qué pides? No es un altar para mí. Está bien, levantan canciones para Dios, adoran su nombre, pero no era el altar que Dios estaba pidiendo, y pide en este tiempo, y pide cada día de nuestras vidas. Y eso era. Y acá Elías decía: arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, arruinamos ese altar con la desobediencia, con nuestros pecados, ¿no es cierto? Cuando damos lugar a nuestra carne, que no quiere morir nunca. Por eso cada día tenemos que crucificarla en la cruz de caballo, ¿amén? Como lo hizo Jesús. Enfatizar el altar. Me van a matar, pero era así, es hace rato que viene esto. Bueno, y antes decía: ¿cuándo van a dar la oportunidad para la apertura? Encima que siempre me lo olvido de presentar. No es nada personal con nadie, hermano, pero así yo no me olvido, y sé que me toca a mí, le seguimos de largo, ¿no? Y estaba esto resonando. Y los altares tenemos el altar iglesia, el altar familiar, que es al que yo siempre estoy llamando ahí, y el altar personal.
cada uno, en el lugar que está, ser ese pequeño altar, pequeño entre comillas, ¿no? Porque dice que somos portadores de la presencia de Dios, así que todo eso está aquí, en nosotros. Y dice, ¿y cómo podemos nosotros? Ese altar está arruinado. Y muchas veces nuestro altar está arruinado. Y este es el tiempo que Dios quiere levantar y restaurar los altares personales de nosotros. Tanto congregacionalmente, porque a veces como que se hace una rutina, ¿verdad? Cantamos tres rápidas, 4 rápidas, ofrenda 30, y así, ¿no? Es como una rutina. Entonces eso es como que se pierde, no le damos lugar a que realmente el Espíritu Santo se manifieste. Y muchas veces también como ponemos el automático, cantamos de labios. Un versículo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces nosotros cantamos de labios porque sabemos la letra, porque sabemos la melodía, pero realmente nuestro corazón no está en lo que dice esa letra, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces ese altar nuestro está arruinado. Como iglesia, cuando nos unimos a adorar a Dios, si cada uno de nosotros tuviera ese altar en congregacional como Dios quiere, de verdad seríamos llamas. O sea, el que pase por acá o por acá es como el imán. Yo que cuando usted pone un imán así cerca de algo, lo atrae. Y irremediablemente eso tiene que pasar. Y tiene que haber convicción de pecado, de aquel que cruza, de aquel que vino por primera vez, de aquel que tal vez estaba entre, ¿sigo yendo a la iglesia o no? Porque la verdad que me siento vacía, me siento solo, no tengo ganas de seguir viviendo, ¿para qué hay tanto sacrificio? Pero, y en ese momento, la iglesia encendida en este altar congregacional, hay eso. O aquel hermano que tal vez está en debilidad, puede ser fortalecido en el Señor. El que esté enfermo puede ser sanado en el nombre de Jesús. Solamente con cantar, solamente con levantar una oración, pero porque estamos todos con ese altar arreglado. ¿Sí? Familiar. El altar familiar. Y aquí yo hago mucho hincapié, porque los domingos estamos todos juntitos, pero de lunes a sábado, bueno, las mujeres se reúnen los sábados. El resto de nosotros, de lunes a sábado, somos nosotros y nuestra familia. Ahí también, en lo personal, tomar a los niños, yo que tengo hijas, en la noche, en la mañana, en el momento que esté, levantar un altar de oración no es como un ritual, sino sale, como testimonio el domingo pasado cuando salimos de acá, que fuimos para casa con Jael, porque Sara no vino, Sara estaba en casa, y empecé a cocinar y había una canción que resonaba. Cuando me resuena la canción acá, yo trato de ser con la canción, no hay pena. Voy y la pongo, y aprovecho el parlantito de Sara y lo pongo. Y era una alabanza muy linda, de que exaltaba a nuestro Dios. Y empezó, y era como, a ver, ¿y por qué lo hice? ¿Por qué era consciente de lo que Dios mandaba hacer? Porque en eso vivo con mi prima, que está 2 días en casa. 2 días nomás. Y ella, en eso el día anterior, había hecho algunas declaraciones en contra de mi Dios, de nuestro Dios, del único y sabio Dios. Entonces, como que a mí ¿viste? Entonces vos tratás con toda la diplomacia y el amor que Dios nos manda defendernos a nuestro Dios. Bueno, y dije, voy a levantar un altar de adoración, aunque todos los días lo hago, pero a sabiendas, bien fuerte. Entonces agarré y puse, ¿no? Y empezó a sonar la alabanza a Dios. Y esa llevó a otra. Y es como que mi celular se puso de acuerdo conmigo y solito ponía todas de exaltación, de declarar quién era Dios, de declarar quién es el verdadero Dios, el único y salvador, aquel que murió en la cruz y resucitó. O sea, todas las verdades bíblicas en música. Y lo más lindo de esto es que me escogió, yo digo, gracias Espíritu Santo, me escogió todas las bien movidas, cosas que digo, está con el... No, todas así que son bien pegadas, ¿viste? La melodía, la música,
Y dije, ay Dios, gracias Señor, porque lo hiciste tan completo. De verdad que tomó el control de mi celular, porque en mi celular hay de todo, y hay de todos los estilos de música, ¿no? Pero yo estaba feliz. Y empecé mi propia, seguía de reunión yo, en casa, mientras que cocinaba, seguía, y mientras que sonaba fuerte la música, para los vecinos también, no solo para ella, les oraba y adoraba a Dios, le decía, Señor, levanta un altar de adoración acá, en este lugar, y bueno, echando fuera todas las declaraciones que hizo en nombre de mi Dios. Y entonces, y mis hijas saben, entonces empezamos, yo agarré mi manto, y empecé con el manto, y decir que no tengo banderas en casa, ya no están acá las banderas, porque si no, no tengo las banderas, están todos, y me faltaba el shofar. Yo le decía, Señor, quiero un shofar, un shofarín, ¿qué más barato? Más chiquito, vale menos, un shofar. Porque hay unos sonidos que son muy impresionantes y se rompen un montón de cosas en el ámbito espiritual. Bueno, pero eso es una parte, es otro tema. Y ahí el altar familiar. Y Jael, obviamente, muy chiquita, me sigue para todos lados, así que estábamos ahí danzando las dos, Sara también, de repente, le voy a llamar. Y le daba gracias a Dios por el altar familiar. ¿Sí? Ese es el familiar. Y después el personal de cada uno. Cuando anda uno solo por ahí, cuando va a trabajar, cuando va al colegio, cuando va de compras, ¿no? Y de poder ver a otro y decirle, Dios te bendiga, de soltar, del poder de nosotros tenemos la autoridad y el permiso de Dios de bendecir a otro. Que es mucho más largo, está para una prédica, está muy bueno, porque saben mucho de Biblia y estaría bueno entregar una buena de bueno. Esto es lo que quería compartir con ustedes, esto es lo que me dio mi corazón hace tiempo, y animarles hermanos, no hay que saber en qué tono está, bueno, los músicos saben cuando sufren conmigo, en qué tono está, sino es la melodía, es a medida, como decía, enseñan en las oraciones los martes. Y dejas que el Espíritu Santo te dé la melodía. Y ya seguís solo, pero con lo que hay en tu corazón. Y cuando uno más se llena de la palabra de Dios, parece que decís, bueno, leí el Salmo 23, ya me lo sé de memoria. Pero hay a veces que uno descubre, porque la palabra dice que es vive. O sea, podemos leer un versículo 1000 veces y 1000 veces te va a decir cosas diferentes. Y también 1000 veces te puede dar una melodía diferente, en cuanto a uno que es de la música, ¿no? Y ustedes también, porque somos todos hijos de Dios. Y dice que fuimos creados para la gloria de su alabanza, si no me equivoco, ¿no? Empezaron bien la Biblia de memoria, yo no. Está en Efesios. Y eso sí que no me lo olvido, gracias Señor. En Efesios, lo voy a tratar de encontrar rápidamente. Si lo encontró alguien, que ya me lo dice. Los primeros capítulos de Efesios, la 1 creo que es. Efesios 1. Bueno, léanlo, a ver, léanlo. Esperen. Esperen que lo vamos a agarrar para leer. ¿Cuántos vienen en la mañana a leer? 1 del 1 al 6 dice: Bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él nos ha dado absolutamente toda bendición, espiritual en lo que es celestial. Él nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo, para que seamos suyos y sin mancha ante sus ojos, porque nos amó, nos ha predestinado a ser adoptados como hijos suyos, ni más ni menos, porque se deleitó en esto, que era su más íntimo deseo, llevándonos hacia Él a través de Jesucristo. Todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Gracia con la cual nos honró y favoreció a través de Él. Amén. Amén. Para alabanza de su gloria. A esto fuimos creados. Así que bueno, que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo les haga recordar que somos un altar. Cada uno de nosotros somos un altar para Dios.